nombre es Gabriela Gómez Hernández y les damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Alejandra Mora, ya lo había dicho, licenciada en Educación y autora de libros Voces. Ale, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Buenas tardes, hola, saludos a todos, gracias por su ayuda a todo el equipo. Y aquí estoy a sus órdenes para hablarles del proceso de duelo. Como decías al principio, está socialmente aceptado vivir un proceso de duelo solo cuando perdemos a un ser querido, que yo digo, ahí son otros 100 pesos, es un proceso muy fuerte, pero todos los cambios que vivimos en nuestra vida traen como consecuencia un proceso de duelo. El duelo quiere decir el dolor de una pérdida, viene de la palabra dolor y es precisamente por una pérdida. Y realmente el proceso sucede cuando estamos en un estado de equilibrio y algo sucede y el equilibrio se rompe. En el proceso en el que estamos en ese desequilibrio a volver al equilibrio, ese proceso es el que llamamos duelo. Fíjate que cuando teníamos en mente invitarte para hablar de este tema, a mí me llamaba muchísimo la atención y quería que este programa llegara a muchísimas personas que en este momento tal vez tienen una empresa y bueno, a lo mejor fueron defraudados por la persona de más confianza, tal vez tienen una empresa y se fueron a la quiebra y pues tienen que atravesar por un proceso de duelo porque tienen una pérdida muy importante y más cuando está de por medio que están todos sus ahorros, toda su energía y todo su amor estuvo como depositado en ese proyecto y pues nada, se ha perdido. Cuando una persona, un profesionista tuvo toda la vida trabajando en una empresa y resulta que hay recorte de personal y por cuestiones de la empresa deciden que hay que eliminar ese elemento dentro de la empresa y entonces es una pérdida muy dura de asimilar y de vivir. Y entonces las personas que nos están escuchando, si en este momento pues están pasando por una situación de pérdida, de que su marido perdió el trabajo, que cambiaron de domicilio, que su esposo falleció y tiene un negocio y tú no estás inmiscuida en el negocio y ahora ponte las pilas, además la pérdida de un ser querido y además el susto de tener que estar tomando las riendas del negocio que nunca te has involucrado. Claro, entonces, todo este tipo de situaciones, seguramente nos estás escuchando y si ten la seguridad de que si nos estás escuchando es porque necesitas escuchar este programa. Así es, así es. Sí, es muy importante. El proceso de la pérdida se puede vivir como una experiencia personal, sobre todo en las organizaciones. Yo trabajo para organizaciones porque soy experta en competencias laborales. Y yo doy acompañamiento cuando se ingresa un modelo de gestión de recursos humanos por competencias y en este proceso, por ejemplo, hay toda una reconversión de la forma de ver la organización y entonces ahora el que gana más no es el que tiene más títulos, sino el que es más capaz de transformar y ofrecer más a la organización. Y por ejemplo, cuando hay un proceso de integración de un modelo diferente a una organización, este proceso de integración produce muchos duelos, mucha tristeza en quien estaba en un lugar y ahora estará en otro, quien tenía un sueldo y ahora tendrá otro, este tipo de cosas, o tenía una función y ahora tendrá otra y tendrá que readaptarse a condiciones diferentes de trabajo. Entonces, a veces yo invito, por ejemplo, a quien dirige a los recursos humanos de la organización que tenga mucha sensibilidad para acompañar esos procesos que parecen no ser duelos, pero sí lo son. ¿En qué afecta a una empresa que no se tome en cuenta este tipo de situaciones? El darse cuenta que los movimientos en una empresa genera un estrés, una tristeza, una depresión en elementos de la empresa. El no tomarlos en cuenta, ¿en qué puede afectar dentro de una empresa? ¿Nos lo comentas después del corte? Claro que sí. Vamos a ir a un corte comercial. Si tienes algo que compartir, tienes alguna pregunta para nuestra invitada, te recuerdo que las líneas son para ti. 3122-1190 y 3647-1883. Escuchas Emprende Mujer. Nos encanta que sigan con nosotros aquí en Emprende Mujer. El día de hoy estamos hablando de los duelos, pero los duelos que se presentan en las empresas. Cualquier cambio les recordamos que trae consigo un duelo y hay que acomodar todo eso, hay que vivirlo, hay que salir, hay que pedir ayuda.
Si en este momento tú estás en tu empresa con muchos movimientos, pues seguramente el personal está como todo sacado de onda y ahora como por dónde va a venir el trancazo. Es muy importante escuchar este programa si tienes una empresa, pero también si acabas de perder tu trabajo, si tu esposo acaba de perder su trabajo, tú tenías un pequeño negocio y nomás no ves la puerta porque ves pérdida, pues eso también te está generando un dolor, y este dolor seguramente es por el estado en el que estás viviendo en este momento, de estar en equilibrio a estar en un proceso de desequilibrio. ¿Quieres ganarte el libro que nos comparte Alejandra Mora? Su libro se llama Voces, al 3122-1190 y 3647-1883. También les recuerdo que se pueden anotar a través de su celular. Escribe la palabra XEBBB, deja un espacio y deja tu mensaje. ¿Estás pasando por un proceso de duelo o por qué te gustaría ganarte este libro? Y mándalo al 30500. Bueno, Alejandra, antes de irnos al corte, tú nos ibas a comentar y a compartir en qué afecta el que las empresas no se den cuenta de que al personal le está afectando todos los movimientos que se están generando dentro de la empresa, o que de manera personal cada individuo esté pasando momentos muy fuertes de pérdida, ahí sí, de un ser querido, o que le robaron el auto, sí, o cualquier situación que te desequilibre de tu línea. Ajá. Y que, bueno, no lo tomen en cuenta. ¿Qué puede suceder en una empresa? Mira, este tema es muy interesante. Yo dirigí personal durante 5 años en una organización y me tocó acompañar procesos de duelo. Es muy interesante. Cuando hay un proceso, insisto, de cambio, hay un reacomodo, y este reacomodo incluye pasar por este proceso de duelo, que en un momento diré cuáles son las etapas. Insisto, nos han enseñado que solo se vale llorar cuando alguien se muere, y lamentablemente no es así. Si no validamos nuestras propias pérdidas, es mucho más difícil salir de ellas. En una organización, por ejemplo, que no se acompaña, por ejemplo, te pongo un caso, un proceso de evaluación de desempeño donde toda la gente entra en crisis porque sienten que alguien va a salir, ¿no? A lo mejor no es la intención del empresario, pero nunca se los dijo. Y entonces la gente empieza a ronronear que va a haber un proceso, que alguien se va a ir, y entonces esto trae una crisis de clima laboral muy importante. El rendimiento de la gente puede bajar. A veces los cambios no tienen que ser necesariamente negativos. Hay organizaciones, por ejemplo, que hacen fusiones interesantes y tienen ganancias increíbles, y es una maravilla. Sin embargo, la situación de los trabajadores sí cambia. Entonces, quien dirige al personal y la propia organización tiene que tener el detalle y el cuidado de acompañar a su gente para este proceso nuevo de integración. No necesariamente deben ser cosas que nos lleven a la tristeza. Cualquier situación que rompa nuestro equilibrio nos lleva a un duelo. Y una de las situaciones más graves puede ser eso, problemas muy profundos de clima laboral, que tiene que ver con la relación que hay entre la gente y las ganas con la que la gente va a trabajar, y la motivación con la que hacen su trabajo, y la calidad con la que sale el producto o el servicio que la organización hace o tiene. Pero, oye, Alejandra, tú mencionabas que tuviste la oportunidad de estar en contacto con una empresa que tenían una dinámica muy interesante de un termómetro. Sí. ¿Por qué no la compartes con el auditorio? Sí, mira, yo te digo, soy experta en competencias laborales, y me tocó diseñar las competencias de seguridad para una organización a nivel internacional, y una de las personas a las que me tocó entrevistar mencionó que en su organización, cuando esto es tan grave, que me contó la anécdota de un señor que había perdido a su hijo. Entonces pasó la semana o semanas que le daban por ley y que la organización tenía destinadas para un proceso de estos, y regresa el trabajador, ya según esto, ya habiendo pasado, ya descansando y todo, pero llegó a la organización y los primeros días trabajó muy bien. En la organización se oía música. Entonces, en el momento en que empieza una canción, él trabajaba con herramientas que podían lastimar, pues, que eran riesgosas. Entonces, salió en la planta una canción, en la planta donde estaban todos trabajando, una canción que oía su hijo. Ay, no, por favor. Sí, entonces este señor recordó al hijo, se distrajo y perdió su manita. Ay, no me digas. Sí, una cosa horrible. El caso es que a partir de esa historia, de ese momento, la organización tuvo la gran idea de poner un termómetro.
Entonces, cuando la gente llegaba a checar, te ponían el termómetro en qué condición emocional se encontraba. Podía ser rojo, que era muy triste, amarillo y verde. Cuando la gente estaba en verde, estaba lista y en total actitud para trabajar en cualquier puesto. Pero si ya estaban en amarillo o en verde, entonces le daban puestos... En rojo. En amarillo o en rojo, les daban puestos que no pusieran en riesgo su salud o su vida, pues. Y fue muy interesante porque... ¿Y sí les funcionó? Maravillosamente. Los accidentes disminuyeron una cantidad impresionante y esa es una prueba de que el estado anímico y emocional de las personas afecta directamente al rendimiento y al trabajo de la gente. Alejandra, ¿por qué no nos compartes cuáles son las etapas del duelo? Ya nos decías que el duelo pues es el dolor de una pérdida, de estar en un estado de equilibrio a estar en un estado de desequilibrio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo podemos entender cuáles son las etapas del duelo para las personas que nos están escuchando? Y claro, esto ubicándolo en el área laboral. En el área laboral, sí quiero aclarar, yo acompaño duelo por pérdidas de un ser querido también, de voces salió esa posibilidad, pero como ahorita lo estamos contextualizando al área laboral, pero también sucede en cualquier situación de nuestra vida, incluyendo, por supuesto, la pérdida de un ser querido. Y bueno, el duelo incluye la primera etapa, son 8 etapas, que yo casi te puedo decir que hay quien vea 4 que se agrupan de alguna forma, pero la primera etapa se llama incredulidad. En esta etapa nos llega la noticia de que el marido perdió el trabajo, y ¿qué te puedo decir? No lo puedo creer, es que ¿por qué? Es que porque tú, sí, entramos como el no es cierto y no es cierto y esto es un sueño y mañana vamos a amanecer y te van a decir que era broma. Claro que no, sí, este es el proceso de la incredulidad. No, y cómo el marido al recibir la noticia, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y quién va a mantener a mi familia? Y ahora... Sí, que tiene su propio proceso de duelo, de no lo puedo creer. Porque no solamente el individuo que se queda sin trabajo pasa por el proceso de duelo, sino también la familia, porque eso significa un movimiento muy importante. Exactamente, en el caso de la pérdida de un trabajo. Ahora imagínate que tu empresa se va a huelga o que la organización se queda sin dinero y entonces van a tener que cortar a muchos trabajadores. Todas esas cosas traen duelos muy profundos. Y entonces lo primero es no lo puedo creer, no es posible. Esto no está pasando. No está pasando, eso se llama incredulidad. La siguiente se llama regresión, en donde literalmente lloramos como niños. Hay personas que se dan la oportunidad en un proceso de pérdida, así sea laboral, de que se les salgan las lágrimas. Yo digo, por favor, retírense a un lugar donde nadie los vea, pero dense la oportunidad de pasar por ese proceso, de llorar, de golpear, de decir, estoy enojadísimo, por favor, déjenme llorar, ¿no? Que bueno, yo recuerdo perfecto que una amiga mía tenía por esposo a un japonés. Que los contextos de educación son totalmente diferentes. Sí, dice Gaby, te lo juro que me ha costado muchísimo trabajo entender a mi marido. Dice, mi marido tiene un cuarto que le llaman el cuarto de la rabia, ¿no? Entonces, eso es fantástico. Si se enoja con su jefe, entonces quiero decirte que gastamos más, yo creo, en losas que en despensa. Yo creo que es muy yo no bueno. le creía, yo creí que también, yo me moría de risa cuando me platicaba, dice, pero en serio, dice, eso ha sido casi motivo de divorcio, porque no logro entender, él se encierra en el cuarto y aventar losa, ya sabes, platos, tazas, vasos. Y dice, no, bueno, nos ha costado mucho dinero. Caro. Su equilibrio emocional. Su equilibrio emocional, mucho pues dinero. Sí, de hecho, después viene la etapa de la furia, en donde nos permitimos estar enojados. Al principio estamos tristes y lloramos, pero después, si eso se convierte en furia, vamos por un buen camino. Entonces, esto está bien. Entonces, en la regresión, de hecho, es sano que te pongas a llorar y a llorar y a llorar un rato. Un rato. Hay que sentir, no consentir. Sí, porque después, como a qué horas ya vas a ir a buscar otro trabajo. A ver, ¿a qué horas vas por otro? Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con las siguientes etapas del duelo. Ya nos hablaste de incredulidad, de la regresión. Vamos al corte y regresaremos. Hoy el tema de los duelos aquí en Emprende Mujer. Seguimos aquí en tu programa Emprende Mujer.
el programa que se transmite a través de Radio Mujer 1040 de amplitud modulada, El sexto sentido de la radio. Hay unos libros para obsequiar por parte de nuestra invitada, la licenciada Alejandra Mora, se llama Voces. Cuando pierdes a un ser querido, bueno, este libro va a caer como anillo al dedo, les aseguro. 3122-1190 y 3647-1883. Hoy estamos hablando de las pérdidas y de los duelos que se generan a partir de un cambio, a partir de una pérdida de trabajo, a partir de una pérdida de empresa, cómo lo vive el empresario o cómo lo vive el trabajador. Alejandra Mora nos está hablando de las etapas del duelo. Antes de continuar con el programa, sí me gustaría saludar a las personas que han entrado a la sala de chat. Recuerden que si nos quieren ver y escuchar en vivo, pueden entrar a la página de internet www.radiomujer.com.mx. Saludo a Aide, a Amelia, a Edith, a Montserrat, a Noemí, Guadalupe Mora y a Roberto Rubal. Isaías, gracias por ponerte en contacto con nosotros, así como Gloria de Arenales, Karina de la Colonia El Fresno, Dolores de la Colonia Arcos, María de Jesús Castro de la Colonia Centro, de la Colonia Jardines Arcos, Cristi, saludos para ti, y Ana María Ávila de Jardines de la Cruz. Claudia de Austin se reporta, ay Claudia, muchas gracias, desde Austin, Texas, se reporta y dice, ¿cómo se puede salir adelante si mi esposo perdió el trabajo? ¿Cómo le hago para no caer en depresión? Mira, necesariamente el proceso de duelo incluye un proceso de depresión. Como te había comentado, la primera parte es la incredulidad. Cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido, hay una canción de un señor que me encanta que se llama Eduardo Auté, Luis Eduardo Auté, que dice, ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin tu latido. Sí, no podemos concebir la vida sin lo que teníamos antes. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser una condición económica estable. Entonces decimos, yo no puedo seguir vivo si esto no sigue como estaba antes. Decía, lo mejor que podría pasarme en este momento es que esto nunca hubiera sucedido, pero sucedió. Entonces, en esa etapa en que nos cae el 20 de que sucedió a que salimos adelante, sí podemos caer en una depresión. Por eso es tan importante que sean conscientes que es un proceso, cómo van saliendo de cada etapa, para que no se queden estancados en una depresión y sí vean, como dicen, la luz al final del camino, ¿va? Y bueno, también hablabas de la regresión, cómo es tan importante llorar y llorarle un rato. Llorar, como dicen, exprima el alma para que no le quede nada. Y sí, bueno, yo creo que eso es difícil también para los varones, ¿no? Sobre todo cuando se quedan sin trabajo y son el sostén de su familia. Lamentablemente traemos la expresión cultural de que los hombres no lloran. Y fíjate que eso es terrible porque al final esta etapa va a pasar, va a suceder, para decirlo de otra forma. Entonces, si no lloran, van a buscar otra forma de que les llore el alma, porque todos necesitamos a alguien que nos abrace, pues, y decir, por favor, alguien que sea más fuerte que yo. Y yo he conocido casos de personas que terminan tomando mucho o fumando de ansiedad, porque no fueron acompañados y porque no se dieron la chance, como dicen, la oportunidad de vivir este proceso de llorar un rato. Bueno, pues también tenemos por aquí otro comentario. Saludos, me gustaría participar en el libro. Montserrat se reporta a través del chat. Dice, ahorita me siento algo estancada en mi negocio, siento que no he podido avanzar. Me gustaría muchísimo leer este libro, muchas gracias. Oye, me están preguntando que si tú das alguna asesoría o algo, ¿a qué teléfono se pueden comunicar contigo? Mira, yo tengo una dirección electrónica que es competenciaslaboralesamora@gmail.com y otra que es Voces, que es de mi libro, vocesamora@gmail.com, y estoy en el Facebook como Competencias Laborales Alejandra Mora y como Voces Amora también. Noemí se quiere anotar para el libro, ya estás anotada, Noemí. Amelia dice, hay empresas que realizan cambios sin analizar antes, que no se ponen a pensar que ciertos cambios traen ciertas consecuencias, como por ejemplo que un empleado se salga porque ya no le parezca esto o el otro, los mismos clientes ya no estén de acuerdo con dichos cambios. Siempre es importante hacer una, como, no diría encuesta, porque al final quien toma la decisión es alta dirección, pero sí hacer un sondeo suavecito para saber cuál es la posición de los empleados y qué es lo que les gusta a los clientes y que no están dispuestos a cambiar de la organización, porque entonces se te van.
Dice Aide que le gusta el comentario del marido que avienta la loza. Dice, es que yo soy así, cuando estoy verdaderamente enojada me dan ganas de aventar todo lo que tengo enfrente. Claro, no lo hago, casi no lo hago, porque así me ha salido muy caro. Ahora como entreno un arte marcial y cuando nos ponen a golpear, bueno, ahí aprovecho para sacar todo lo que traigo. Participo para el libro, por favor, claro que sí. Y también, bueno, varias personas se quieren anotar para el libro. Me gustaría muchísimo, Alejandra, que continuaras con lo de las etapas del duelo. Ibas a mencionar el de la furia. La furia, que decías aventar platos, eso es la etapa de furia. Hay que darle oportunidad a la furia, y junto con la furia o después de la furia viene la culpa, en donde nosotros pensamos, alguien tiene que tener la culpa. Cuando hay un proceso de desequilibrio, tenemos que buscar a un culpable. Cuando un ser querido se va, decimos, Dios se lo llevó y él tiene la culpa, o yo tengo la culpa porque le presté las llaves, o si no le hubiera prestado el coche no hubiera chocado. Y en el caso de las organizaciones es que si lo hubiera pensado mejor, es que si no hubiera apostado por esa persona. Entonces empezamos a echar culpas. Generalmente, en la mayoría de los casos, la culpa se va hacia nosotros mismos. Uh-huh. Pero este proceso de culpa, pues hay personas que se quedan en la culpa, y eso es gravísimo, gravísimo. Te pongo un caso, o sea, rompemos con un novio, ¿no? Y nos quedamos en la etapa de la culpa. No volvemos a tener un novio jamás, porque entonces creemos que nosotros no somos amables, queribles y besables, como dice Silvio Rodríguez, ¿no? Entonces, es un gran problema. Hay que salir de la culpa reconociendo que es un proceso, que es normal, ahora sí, como dicen, echarse la culpa es totalmente normal, es parte del proceso, y hay que salir de él, encontrar que es parte del proceso. Y después nos iríamos a cuál etapa. A la desolación. La desolación es cuando ya empezamos a darnos cuenta que es verdad, que nadie tuvo la culpa, que en muchos casos es un asunto meramente circunstancial, y que, pues, sobre todo cuando alguien se va, pues bueno, o sea, yo cómo pude haber tenido la culpa, ¿no? Situaciones así, perdemos una empresa, se va un trabajador que es eficientísimo, entonces empezamos a entrar a la desolación de decir, bueno, pues sí, lo perdí, sí se fue, sí no tengo el trabajo, estoy triste, ya me enojé, ya lloré, entonces veamos hacia adelante qué sigue, empezamos a emprender, como dicen, el vuelo en la desolación. Entonces estas 3 etapas me parecen que son de vital importancia, porque en la medida en que las vivas intensamente y como muy presente, en esa medida vas a salir como un poco más rápido. ¿O en qué consiste? ¿Cuánto tiempo más o menos en la etapa de duelo estamos hablando? Depende de cada persona, hay que darse permiso. Hay personas que están muy arraigadas, por ejemplo, a los objetos, entonces pierden un objeto y bueno, se les va la vida, ¿no? O hay personas que tenemos yo estoy entre ellas, que amamos tanto, pero tanto que perdemos un ser querido, y como dice Auté, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin tu latido, ¿no? Cada quien tiene sus procesos y está como aferrado a diferentes cosas. Entonces los tiempos nunca son los mismos. Lo único que sí se repite es que es un proceso, y que en la medida en que nos demos permiso y que seamos conscientes de que esto va a pasar, en esa medida pasa más rápido. Que fíjate que ahorita estaba pensando en personas que tienen muchísimo tiempo en un trabajo, y que no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado de que hay personas que ya sobre todo ya son maduritas y que pasaron toda la vida en una empresa, y que bueno, daban su vida por la empresa, y resulta que toma la que le cortan, o simplemente dicen, ay, ¿sabes qué? Ya voy a dejar el trabajo para ya medio ahí llevármela. Y resulta que terminan con su área laboral y no sé qué pasa, o les da una enfermedad, o les da un paro cardíaco, o se enferman, o les da un chorro de tristeza, aunque no haya sido un despido. Claro que sí, claro que sí. Hay una película, ahorita no tengo acá el nombre, de un joven muy guapo que viaja y va a las organizaciones y se dedica a despedir gente. Y él tiene toda una teoría de cómo despedir a las personas, precisamente acompañándolos en el proceso de duelo. Sí, muy interesante. Y en esta película quieren meter un programa en donde te despiden vía computadora, y entonces de lo más frío y de lo más inhumano, entonces ahí se dan cuenta
una persona precisamente se suicida porque es despedido vía computadora. No hubo un proceso de acompañamiento de este dolor tan profundo como es quedarte sin trabajo. O imagínate cuando es vía telefónica, ¿no? No. O cuando es en una reunión general de toda la empresa y que delante de todos te despidan. O sea, qué horrible y qué inhumano, ¿no? Qué inhumano. Hay que acompañar este proceso, hay que acompañar a las personas que están viviendo duelos. Así. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando de los duelos dentro de las empresas, el duelo de la pérdida de un trabajo. ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra invitada? El 3122-1190 y el 3647-1883 es para que lo marques. Escuchas Emprende Mujer. Siguen con nosotros, hombre, qué maravilla. Gracias de verdad por continuar aquí en su programa Emprende Mujer a través del 1040 de amplitud modulada. Saludos para mis amigos de Austin, Texas. En el 1530 nos escuchan y en el 95.1 FM. Les recuerdo que tenemos una alada sin costo para todos los que están escuchando. 01800-727-5420. ¿Tienen una pérdida? ¿Están viviendo un proceso de duelo? Compártanlo para enriquecer el programa 3122-1190 y 3647-1883. De hecho, es la parte final. Dice Edith, ay, a mí me despidieron por teléfono cuando tenía 17 años. Eso es inhumano. Cuando que tenía 17 años en el trabajo o ella tenía 17 años. Es lo que no logro entender. A ver si nos lo puedes compartir, mi querida Amelia. Si tenías 17 años trabajando en la empresa o tú tenías 17 años. Yo quiero pensar que ella tenía 17 años en la empresa. Espero, porque sería doblemente doloroso, sí. Bueno, dice, y lo único que hice mal fue no vender tanto como ellos querían. Bueno, ahí me parece un pequeño detalle importante. Aunque sabes que hay que enseñarlos a vender. Yo estoy trabajando competencias laborales con una organización y estamos trabajando las competencias necesarias para vender y esa organización le está yendo mejor definitivamente, ¿eh? Que ese sería otro programa. Claro. O sea, cómo a tus empleados sacarles lo mejor que tienen, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué tal si por no vender están sufriendo y nadie los acompaña en su sufrimiento cuando es tan simple como decirles por dónde hacer las cosas? Bueno, Alicia Rodríguez se reporta con nosotros, dice, tuve un negocio durante 40 años, pero se lo puse a mi hijo y extrañé trabajar. Definitivamente. Josefina Valdivia, de Jardines de la Cruz, nos acompaña. Cecilia Martínez Ruiz, de la Colonia Oblatos, dice, me está sirviendo mucho el programa. Olga Martínez Bobadilla, de la Colonia Centro, en Zapopan, dice, estoy en un proceso de duelo por la pérdida de mamá, me murió hace poco. Este libro le va a caer como le conviene anillo al dedo, el libro, ¿verdad? sí. Yo creo que no hay coincidencia. Si están escuchando este programa es por algo, ¿no? Uh-huh. Y es muy probable que pues quieran tus datos, Alejandra, y si con mucho gusto. Si alguien quiere contactarte para un proceso de pérdida, acompañamiento personal, con mucho gusto. ¿Qué teléfono te pueden contactar? Me parece mejor que me contacten a mi dirección electrónica, es más fácil, es vocesamora@gmail.com. en el caso de un acompañamiento de pérdida de un ser querido, y si quieren acompañarlos en un proceso en la organización, estoy en competencias laborales, amora@gmail.com. Raquel Delgadillo, de la Colonia Castellana, Laura Varela, de la Plaza Guadalupe, Gloria Rodríguez, de Atemajac, y María Ángeles Valdivia, de Jardines del Bosque. Bueno, nos vamos con los últimos dos porque el tiempo ya se nos agota. ¿Cuáles serían los últimos dos, las últimas dos etapas del duelo, Alejandra? Las últimas dos etapas son las más hermosas. Una se llama fecundidad y la otra se llama aceptación. En el proceso de la aceptación ya nos dimos cuenta de que lo que se perdió y que acto seguido salir adelante. Y en la fecundidad estamos como listos para florecer, por eso se llama fecundidad. Lo interesante aquí no es solo saber que hay un proceso de duelo, sino cómo salir de él. Cuando nos quedamos en el momento, por ejemplo, de la negación, que mi mamá le llama berrinche, ¿no? Nos cuesta más trabajo salir de este como encharcamiento, para decirlo así. Yo me acuerdo de una historia que contaba una persona que quiero mucho, de un señor que corría maratones. Este señor al principio llegaba muy rápido, porque era de los mejores y ganaba los primeros lugares, pero conforme fue avanzando su edad, ya no solo no llegaba en el primer lugar, sino que llegaba al último, ya nomás había vasos tirados, ¿no? Entonces se hizo un personaje, la gente lo quería conocer porque era increíble que ya no habiendo gente, él siquiera quisiera llegar, entonces se quedaban a ver si otra vez llegaba a pesar de que ya no iba a ganar.
Entonces un día lo entrevistan y le dicen que cómo le hacía para querer llegar a pesar de que ya no iba a tener nada. Y decía, mira, es muy fácil. Yo tomo mi corazón y lo lanzo primero. Yo lanzo primero mi corazón y a mi cuerpo le es bien fácil seguirlo. Ay, qué bonito. Qué hermoso, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, después de un proceso de duelo no queda más que seguir adelante y reinventarse y decir, bueno, ¿con esto qué puedo hacer? Me acuerdo de la historia de un señor que tenía una vaca, una familia que tenía una vaca, y un sabio llegó y esta familia le dio acceso a su casa, y en la noche el sabio junto con su aprendiz tomaron la vaca y la tiraron por un barranco. Y entonces en la mañana amanece la familia, que era muy pobre, que solo tenía una vaca, y se encontró sin la vaca. Entonces, el aprendiz le decía, ¿cómo puede ser usted tan malvado? ¿Por qué le quitó lo único que tenía esa familia? Y el sabio le dijo, vas a ver, aquí vamos a estar en un año y te vas a dar cuenta. Regresan al año y entonces le dan acceso otra vez a la casa, le dan asilo y le dice el sabio, ¿cómo están? Y entonces la familia dijo, muy bien, no tiene idea lo bien que nos hizo que se muriera la vaca. Porque gracias a que se murió la vaca, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer cosas diferentes. A veces en la vida nos quitan la vaca, nos arrancan lo que tenemos porque es momento de cambiar, porque es momento de reinventarse. Y entonces es ahí donde hay que crecer y hay que llegar a la etapa de la fecundidad, ser fecundos y que de nosotros solo salga vida y oportunidades de negocio y mirar hacia otro lado. Si estamos viendo solo a la vaca, nunca vamos a ver hacia otro lado. Y a lo mejor tenemos más alcances y mejores oportunidades y no las vimos. Qué fuerte, qué bonita ese cuentecito que nos acabas de compartir. Así es. ¿Cuál es nuestra vaca que hemos perdido? Pero cuántas posibilidades tenemos si no nos aferramos a esa vaca. Exactamente, ¿no? Y tal vez muy pronto digamos, gracias a Dios que perdí mi vaca, porque estoy en condiciones bastante mejores. Qué maravilla. Oye, Alejandra, pues a mí sí me gustaría muchísimo que nos compartieras con qué nos quedamos con todo, una síntesis de todo este programa, con qué te gustaría que la gente se quedara con este programa. Bueno, primero que nada, como reconocer que una pérdida conlleva un duelo y que ese duelo, mientras más conscientes seamos de que estamos viviendo un duelo, mejor lo sacaremos adelante. De hecho, por ejemplo, hay síntomas como episodios de llanto, episodios de ansiedad, mareos, náuseas, latidos cardíacos rápidos, sentir como aquí hay un bulto en la garganta, dolores de cabeza constantes, hiperventilación, inquietud, falta de aire, falta de sueño, opresión, cansancio, opresión en el pecho. Son síntomas físicos que nos están diciendo que algo nos está pasando y que hay que poner atención y que puede ser un proceso de duelo. Decimos, pues no me pasó nada, nomás perdí el trabajo. Mande, pues ahí hay un gran duelo, ¿no? Y hay que darle su tiempo para salir de ahí lo más rápido posible. Y sobre todo que cuando tenemos una pérdida, nos quitaron la vaca, sobre todo cuando se trata de una situación que es sustituible. Un ser humano que se va no es sustituible y hay que ser honestos y hay que darse el tiempo porque ahí es un proceso distinto. Pero cuando es una pérdida aquí que podemos recuperar, que podemos salir adelante, mientras más rápido y más conciencia tengamos de que la solución está en nuestras manos y que nomás nos quitaron la vaca y que hay que reinventarse, mejor será. Ay, Alejandra, pues de verdad no sabes cómo aprecio que hayas aceptado la invitación. Yo creo que queda pendiente una invitación nueva en donde pues nos hables de cómo pues poderle sacar partido a nuestros empleados y cómo utilizar sus habilidades y sus cualidades de manera positiva. Me parece un tema sensacional que las personas que en este momento nos están escuchando y que quieren maximizar la productividad de sus empleados, pues me parece que esta sería una muy buena oportunidad. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Ya di mi dirección, nuevamente, competencias laborales al amora@gmail.com para apoyarlos en lo que son competencias directivas y competencias laborales. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad. A todos ustedes, amigos, gracias por el favor de su atención. No se les olvide que hay una serie de conferencias el próximo sábado 6 de julio de este 2013, El Poder de Sentirse Bien, un evento para aprender nuevos hábitos saludables y mejorar nuestro estilo de vida. La serie de conferencias es la gastritis nerviosa con el doctor Gilberto Priego, la conquista del cáncer con el doctor Gilberto Morgan. Mañana, sin falta, cómo adoptar hábitos saludables de forma permanente con Alberto Rivera y Nelson Gómez, cómo prevenir y vivir con diabetes con la doctora Estrella Calderón, y Yo estoy bien, tú estás bien, con Blanca Mercado.
Pues la verdad es que ya llegó el momento de despedirnos. Gracias, Brenda. Gracias, Claudia. Siempre me siento muy cobijada por Claudiux, la productora de este programa. Y también gracias a mis amigos que están en la parte operativa, mi compañero Ernesto Catedral y Arturo Cervantes. Gracias por el favor de su atención. Los ganadores, ¿me da oportunidad de decirlos o ya no? Sí, bueno, los ganadores es María de los Ángeles Valdivia de Jardines del Bosque y María Amelia que está en la sala de chat. Vamos a anotar su teléfono. Soy Gabriela Gómez Hernández. Gracias por el favor de su atención.